efecto de la pandemia en nuestro país lo estamos viendo todos los días. El efecto humanitario, sanitario es realmente trágico. Probablemente las cifras de fallecidos triplican o un poco más, incluso el conteo oficial, por decirlo de alguna manera. Y parte del problema, por supuesto, es una pandemia. En todo el mundo se está enfrentando y en todo el mundo en realidad los números están recrudeciendo, lamentablemente. Pero además nos ha agarrado con un sistema de salud con grandes carencias. Vamos a conversar con Yanis Seinfeld, experta en gestión en el sector salud precisamente, directora ejecutiva de Evidenza Consultores, porque lo que tenemos que poner sobre la mesa urgentemente y ayudar a desarrollar en el debate es qué proponen los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y en todo caso cómo podrían mejorarse esas propuestas, cómo podría alcanzarse una especie de acuerdos mínimos fundamentales para una situación extrema como la que se vive hoy. Buenas noches, Yanis, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Enrique. Bueno, lo primero es, ¿cómo observa usted las propuestas de ambos candidatos para lo que se refiere a salud? Sí, mira, primero quiero comentarte que estamos en una situación bastante dramática, tú lo has comentado hace unos momentos, y en realidad a estas alturas del partido conocemos mucho más del virus de lo que conocíamos hace un año. Y sabemos en realidad que enfrentar el virus requiere una estrategia integral, una estrategia articulada, que no solamente es aplicación de pruebas moleculares o cuarentenas, ¿no es cierto? Se requiere en realidad un conjunto de medidas que tienen que ser aplicadas, que van desde la prevención a través de las pruebas moleculares, el rastreo, el aislamiento, ¿no es cierto?, el monitoreo de la circulación del aire, buenas campañas de comunicación, con comunicación clara, concisa, transparente, pasando por adecuado tratamiento temprano a través del oxígeno medicinal y el fortalecimiento de la atención primaria para evitar que la gente se llegue, digamos, al hospital. Y lo que estamos viendo en líneas generales es que en ambos casos, ambos candidatos están desarrollando mítines que llevan a aglomeraciones muy fuertes, cuando en realidad tenemos más de 400 fallecidos diarios. Entonces, realmente esto tiene que ser un llamado para un trabajo conjunto de la ciudadanía, del gobierno actual, pero también del futuro gobierno, ¿cierto?, que involucra a los candidatos, para tener, pues, una coordinación mínima que permita que el Perú, que es un país que está permanentemente ahora de luto, pueda salir adelante y no tengamos que enfrentar, digamos, esta tragedia diaria de los fallecidos, de los hospitalizados, de las personas que no encuentran UCI, que se va a agudizar si es que estas aglomeraciones continúan. Entonces, eso es lo primero, digamos, que yo quería transmitir, porque realmente es una preocupación muy grande la que tengo. Muy bien. Respecto adelante. a la pandemia misma, comentarte en realidad que en el programa de Perú Libre, al haber sido desarrollado previo a la pandemia en febrero del 2020, no menciona en realidad la pandemia, y a estas alturas del partido pues eso no puede ser una excusa, ¿no es cierto? Si digamos tenemos un candidato que está postulando en un año pandémico, tenemos que saber qué es lo que está pensando hacer en relación a la pandemia. Si bien se está mencionando una vacunación gratuita y universal, acá hay dos cosas muy importantes. Primero es cuándo van a llegar esas vacunas. Ojo que acá, así como nos dicen que la mejor vacuna es la que llega a tu hombro, la mejor vacuna para el país es la que llega pronto. Y por otro lado, lo que te comentaba, es una estrategia integral que requiere no solamente de vacunación, sino a la par de comunicación, de disponibilidad de mascarillas para las personas vulnerables, para los equipos médicos, de pruebas moleculares, aislamiento, etcétera. En el caso del plan de Fuerza Popular, si bien es más completo, se habla de pruebas moleculares, se habla también de plantas de oxígeno,
Se habla de disminuir aglomeraciones a través de aumentar horarios de atención. Se menciona la vacunación con vacunas que tengan una eficacia de 70% o más, lo cual creo que puede ser un error al ver que, por ejemplo, vacunas que pueden tener menos eficacia digamos, para el contagio, muestran también una disminución en las hospitalizaciones y en el nivel de fallecidos, ¿no? Y eso también me permito hacer un llamado acá, Enrique, para el actual gobierno, de tener, digamos, además de las vacunas que ya se han comprado, de tener la mirada de poder avanzar, por ejemplo, con las vacunas de Sinopharm o con las vacunas rusas, para que lleguen lo antes posible, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa mucho es que, claro, de acá a fin de año hay un tramo bastante amplio para poder tener las vacunas disponibles y en realidad estamos viendo lo que esto ocasiona, ¿no? Ese es un tema como que vale la pena detenerse un minuto, Yanis, porque, claro, primero, de un lado, los candidatos ofrecen el oro y el moro con respecto a las vacunas, cuando la realidad global y latinoamericana en particular, lo que ves por lo general es que están faltando vacunas casi en todas partes. Probablemente el único país con superávit de vacunas sea Estados Unidos. Ya sabemos que quien puede viajar en estos momentos lo está haciendo. Bien, pero el hecho es que al resto de América Latina, de repente, con alguna excepción como la de Chile, no les ha ido bien. ¿Por qué no nos ha ido bien con las vacunas? Y que, en todo caso, usted acaba de referirse a Sinopharm y Sputnik. Esto se ha quedado, pareciera, congelado. En el caso de Sinopharm, uno especula si esto puede haber tenido que ver con todos los escándalos recientes. Y en el caso de Sputnik, estábamos con que ya viene, y al final todavía no se anuncia el cierre de estos contratos. Usted, que está un poquito, es conocedora de las complejidades de este escenario, ¿qué cosa es lo que puede estar pasando? Bueno, ha pasado que hemos llegado tarde a la cola, ¿no? Entonces, eso hace que sea muy complicado porque estamos en un contexto de una demanda muy fuerte y de que uno tiene que prever. Entonces, sí creo que eso es un llamado, especialmente para el próximo gobierno, de que las cosas se tienen que hacer con anticipación, se tienen que hacer con decisión y se tienen que hacer también con estabilidad, ¿no? El hecho de haber tenido una inestabilidad política tan grande, cambios constantes de ministros, como las que hemos pasado, definitivamente no ayudan a la toma de decisiones rápida, oportuna, ¿no? Y que nos proteja a los peruanos. Entonces, sí considero que es probable que la vacuna de Sinopharm se haya detenido debido a todo lo que conocemos del vacuna gate, pero a estas alturas del partido, que ya hay epidemiólogos, médicos que están sacando estudios que muestran la disminución en las hospitalizaciones, en el uso de camas UCI y en los fallecidos, podamos tomar una decisión en beneficio de todos los peruanos, ¿no? Evidentemente. Ahora, una constante en este debate a partir de la pandemia son las necesidades absolutamente fundamentales. Hay dos o tres que se repiten siempre. Una es, por ejemplo, el reforzamiento del primer nivel, ¿no? Que, bueno, fue aparentemente muy disminuido. Hemos tenido esta suerte de ansiedad por la construcción de grandes hospitales también en los últimos años, y eso paradójicamente puede haber traído, ¿no?, el debilitamiento por este otro lado. ¿Cómo reforzar esa parte del sistema? Mira, en realidad ya hay mucha literatura y muchos países que muestran los grandes beneficios de tener lo que se conoce como redes integradas de salud, ¿no es cierto? Donde las personas sabemos, estamos adscritas a un establecimiento de salud cercano a nuestras casas, donde podamos recibir atención oportuna, atención de calidad, con médicos capacitados, con profesionales de la salud, donde tengamos historias clínicas electrónicas para poder tener historias que viajan con nosotros cuando tenemos que ir a un establecimiento de referencia, con líneas de referencia claras, ¿no es cierto? Si yo voy a un primer nivel de atención y en realidad me hacen un diagnóstico y en ese nivel de atención no me pueden atender, yo tengo que saber
cuál va a ser el hospital al cual me van a referir y viceversa, ¿no? Después contrarreferir. Entonces, las redes integradas de salud son muy importantes porque ahí se puede resolver hasta el 85% de la demanda que tenemos los ciudadanos. Y en ese sentido, ambos planes de gobierno, tanto el de Perú Libre como el de Fuerza Popular, hacen una mención, digamos, y muestran la importancia que tiene el primer nivel de atención. Sin embargo, creo que estamos en la obligación como ciudadanos y como medios de preguntar cómo se piensa implementar. Por ejemplo, en el caso de Perú Libre se menciona que va a haber un médico por cada 2.500 habitantes. En estos momentos nosotros tenemos, un médico de familia. En estos momentos nosotros tenemos aproximadamente 1.100 médicos de familia a nivel nacional. Eso implica que hay una brecha de más o menos 2.500 médicos de familia. ¿Cómo se piensa superar ese déficit? Este es un proceso, digamos, de mediano plazo que necesita capacitación, que necesita estudios universitarios. ¿Cómo se va a ir cerrando esa brecha? ¿No? En el interín, ¿qué médicos van a asignarse a los lugares más alejados? ¿Se va a utilizar el servicio rural y urbano marginal de médicos y profesionales de la salud? ¿Se va a reforzar? ¿Cómo se va a hacer la referencia con los hospitales? ¿No es cierto? Y lo mismo en el caso de Fuerza Popular. ¿Cómo, digamos, qué es lo que va a tener realmente esos establecimientos de primer nivel? ¿Cómo va a funcionar la red? Y yo creo que eso es muy importante. Necesitamos saber los cómo, necesitamos saber la ruta y necesitamos saber que se están estableciendo las prioridades adecuadas para cerrar la brecha de servicios. Porque como tú has dicho, los hospitales sin duda son necesarios, pero los hospitales de por sí no bastan, ¿no es cierto? Necesitamos médicos, necesitamos medicamentos en esos establecimientos, necesitamos tecnología, información. Entonces, ¿cómo realmente se va a permitir cerrar la brecha de servicios? No la brecha infraestructura, la brecha de servicios, que es lo que necesitamos los ciudadanos. En la brecha de servicios, ¿el sector privado podría cumplir un papel adicional? Mira, definitivamente yo creo que todos los recursos se deben de poner a disposición de los ciudadanos. Esto es subsector público, MINSA, gobiernos regionales, salud, sanidades y privados. ¿No es cierto? Es cuestión en realidad de poder tener tarifas adecuadas, consensuadas, hacer la tarea a tiempo para que cuando realmente llegue el momento estos servicios puedan ser utilizados de manera razonable, de manera oportuna, ¿no? Lo que no puede pasar es que los ciudadanos tengamos que enfrentar con gasto de bolsillo los medicamentos, la cama UCI, ¿no? El oxígeno, y que eso implique pues realmente un deterioro muy fuerte de las finanzas familiares. Eso tiene que estar cubierto por el financiamiento público, ¿no es cierto? Nosotros hemos avanzado mucho en términos de el aseguramiento poblacional, es decir, ya la gran mayoría de peruanos tiene un seguro de salud a través del SIS o a través de salud, en la gran mayoría de peruanos, ¿no? Poquito a través de sanidades y de privados. Pero nos falta muchísimo, Enrique, avanzar en cerrar la brecha prestacional, es decir, los servicios que este seguro nos brinda, ¿no es cierto? Que realmente nos brinde el plan de beneficios al cual los peruanos tenemos derecho, que está definido además por ley, que es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y además que ese plan esté cubierto financieramente y no que tengamos que ir a la botica o a la farmacia a gastar de bolsillo para cubrir los medicamentos que no están disponibles en los establecimientos de salud. Efectivamente, lo que usted llama el gasto de bolsillo es de los más altos en el Perú, en la región, y eso da cuenta, ¿no? Obviamente, de las limitaciones del sistema. Se quedan muchos temas en el tintero, podríamos conversarlos más adelante. Gracias, Yanis Seinfeld, experta en gestión en el sector salud, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Vamos a ir a una pausa.